Veremos, como decía Lando Norris y como recordaba aquí Pepe Toño, a un Ferrari así, peleando podios, peleando victorias en lo que resta del año, Alex. Mira, yo diría que hay que mantener la calma y sobre todo, como tú dices, han venido progresando paulatinamente. Esto no viene del Gran Premio de Canadá o para acá, sino es todo el proceso. Cambio de ingeniero, cambio de frenos, actualizaciones. Ya Ferrari ya se hizo a Lewis, ¿no? Al principio Lewis se tenía que hacer a Ferrari y después de 31 carreras viene esto, ¿no? Hoy Hamilton es segundo, ya superó a George Russell, está a 41 puntos de distancia de Kimi Antonelli, queda claro, pero George Russell, el piloto de Mercedes, ya no es el segundo lugar, es ahora Lewis Hamilton. Parece, porque además gana en Barcelona, que Barcelona es una pista laboratorio, es una pista donde sabemos hacen test pretemporada y si ganas en Barcelona, prácticamente puedes ganar en cualquier otro lado. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Racing con varios temas, por supuesto, sobre la mesa. Desde luego que lo relevante fue lo que ha ocurrido este fin de semana en Barcelona. Un gran premio del cual estaremos desmenuzando, como siempre, aquí en ESPN Racing, junto con Alex Pombo, con Pepe Toño Cortés, soy Javier Trejo Garay y todo el equipo. Les recordamos la importancia de que ustedes no solamente activen las notificaciones, sino que además le den hype a este podcast para que sean ustedes también los primeros en estar enterados de lo que ocurre a través del mundo deportivo, del deporte motor específicamente en ESPN Racing. Bueno, hoy extrañamos a Adal Franco. Miren lo que son las cosas. Se fue a Guadalajara. Va a estar en el partido entre México y Corea del Sur. Algo que Checo Pérez no va a poder hacer. Ya dijo que no va a poder estar en el partido entre Corea, pero Adal Franco sí. Lo vamos a extrañar, le mandamos un saludo. Arrancamos con la pregunta del día. Y la pregunta es si después de la victoria de Lewis Hamilton este fin de semana en España significa acaso el renacimiento de la escudería. Una victoria muy importante. Bueno, pues arrancamos justamente por ahí. Alex Pombo, con el placer de saludarte. ¿Qué implica esta victoria de Lewis Hamilton? Una victoria notable, una victoria importante. Ya venía subiéndose al segundo lugar, ya estaba consiguiendo podios en Montreal, en Mónaco, y finalmente se lleva el triunfo, que representa, entre otras cosas, Alex, el romper la racha que tenía Mercedes y la primera victoria para Hamilton después de prácticamente 2 años, 686 días desde la última victoria de Hamilton, todavía con Mercedes. ¿Cómo estás, querido Alex? ¿Qué tal, Javier? Pepe Toño, un gusto saludarte. Le mandamos un saludo a Dala, allá a Guadalajara, y bueno, como dices, que cumpla primero y sobre todo para que tenga esos ejemplos futboleros que no extrañamos, pero que los tenga. Bueno, con respecto a Ferrari, primero yo creo que sirvieron las veladoras que llevo poniendo varios años para que pudiera tener esa primer victoria con Lewis Hamilton. Posiblemente la robatoallas, que ya se la repusieron a Kimi, le ha traído suerte. Bueno, no robatoallas, pero la que lo tomó prestado allá en el Gran Premio de Mónaco le trajo suerte y así pues tiene esa primera victoria. Pero bueno, yéndonos ya al aspecto técnico y al aspecto que nos corresponde, realmente si nos ponemos a observar, han venido haciendo cambios, han estado trabajando en el auto, han hecho cambios en el piso, en parte de lo que es la aerodinámica, y se ha adaptado bien al estilo de Lewis Hamilton, que sabemos es un estilo muy agresivo en las frenadas, muy agresivo cuando pone la potencia, y aparentemente estos cambios aerodinámicos y esto que han trabajado en el piso le ha caído muy bien a Lewis Hamilton, y de ahí que vemos ya esa constancia, ese podio, y por supuesto muy, muy importante, que te garantizo, esta victoria con Ferrari le supo igual como si fuera su primera victoria en la Fórmula 1. Sí, estoy Sí, totalmente no, de acuerdo con eso. 19 años en la pequeñas última grandes victoria. cosas, ¿no? Sí, Sí, adelante. perdón, sí. Perdóname que ahí me metí, pero ¿No? aprovechando ahí el espacio que dejó mi querido Alex, primero decirle a Adal que bueno, pues que recopile todos los ejemplos futboleros que pueda, ¿no? Porque tiene todo un mundial para adelante, no sé cuándo lo vamos a tener de regreso, pero bueno, ahí anda. Ojalá que se lleve a Chequito, ¿no? Al juego, porque la cosa es que Checo quería llevar a Chequito al partido y entonces, pues, que se lo encargue Checo
a Adal, al niño, y que lo lleven ahí al palco, que seguramente tendrá Adal. Bueno, de Ferrari, pequeñas grandes cosas creo que han pasado. Lo que dice Alex es importante. Las actualizaciones obviamente le han caído muy bien a este coche. Vinieron después de las de Mercedes. Ellos han tenido un par de actualizaciones, pero han habido otros pequeños cambios. Por ejemplo, ¿vieron ese señor que acompañó a Lewis Hamilton en el podio? Pues es un nuevo ingeniero de carrera. Se llama Carlos Santi y vino a sustituir a Ricardo Adami, con el que no hacía clic. No hacía clic definitivamente Lewis Hamilton, tenía algunos intercambios en el radio ahí medios ásperos, y este señor Santi es muy callado, muy reservado. Sí, tiene una sonrisita permanente, pero él es el ingeniero de performance de Kimi Raikkonen en Ferrari hace un buen tiempo. Es un tipo que tiene 52 años de edad y que tenía más bien labores en la fábrica y que lo promovieron a ser el ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton dice que se siente con él, siente la misma conexión que tenía con Peter Bonington, con Bono, el que es actualmente el ingeniero de carrera de Kimi Antonelli en Mercedes. Otras cosas que pasan con Lewis Hamilton, por ejemplo, hizo que Ferrari saliera de la sociedad que ha tenido por décadas y décadas, eso lo sabe muy bien Alex, con los frenos Brembo, y los cambió por unos que se llaman Carbon Industries, porque son los que ha utilizado toda la vida Luis, y dice, es que con esos me acomodo. Tanto llegó la cosa que después de lo de Mónaco, Charles dijo, a mí también póngame los Carbon Industries, yo también siento que no está frenando bien el coche. Bueno, ahora los trajo y cometió por ahí algún error Charles y tuvo alguna mala suerte, pero ese cambio, además, también le estaban diciendo a Luis, es necesario que te subas al simulador porque este reglamento y que tiene que aprender el sistema, y él dijo, ¿saben qué? Me doy por vencido con el simulador, yo no soy piloto de simulador, yo soy old school, y dejó de ir al simulador. Entonces, deja de ir al simulador. Es más, Luis ni siquiera camina los jueves la pista. O sea, imagínense cómo él nada más es un piloto de subirse al auto y sentir el coche. Entonces, cambio de ingeniero, cambio de frenos, actualizaciones, ya Ferrari ya se hizo a Luis, ¿no? Al principio Luis se tenía que hacer a Ferrari, y después de 31 carreras viene esto, ¿no? Que hasta eso resulta anecdótico, con un podio totalmente británico. ¿Qué les pareció eso? Sí, interesantísimo. Fíjate, Ver tanto a Russell, perdóname, a Lando Javier, Norris Pepe Toño, igual, ¿no? ahorita que decías Sí. de todo eso de los No frenos dejamos en hablar la a marca Jabón, Honda, Rich. yo lo experimenté con Sí, la Fórmula Ford, anda. con el Vintage Fórmula Ford, donde con una marca y otra sientes esa diferencia en el pedal. Con un pedal puede ser, por ejemplo, muy agresivo, con otro tienes que frenar paulatinamente y te cambia totalmente su estilo de manejo. Y lo que tú decías, Pepe Toño, también es muy importante el sentirte cómodo con quién platicas, cómo das la información, esa química. Inclusive esto va a sonar un poco romántico. Hoy me acordaba, Pepe Toño, cuando pues yo estaba corriendo y que tú escribías, y con Javier, ¿quién iba a imaginar que luego trabajando juntos? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, tienes toda la razón, Alex. Y a ver, son 19 años, 4 días desde la primera victoria de Lewis Hamilton con McLaren. Ha transcurrido mucho tiempo, casi 2 décadas. En 17 temporadas ha ganado por lo menos una carrera. El año pasado no ganó ninguna, pero es muy significativo por lo que ha hecho. Ahora, yo quiero preguntarles a propósito de esta victoria. ¿Es acaso, a ver, detrás unas buenas decisiones en los pits, sobre todo en el Virtual Safety Car, que acaban, digamos que perfilando ya la victoria de Hamilton, pero por otra parte, preguntarles si tiene que ver esto con el famoso adúo? Es decir, ya hay podemos destacar o podríamos decir, Pepe Toño, que ya se empieza a ver resultados de este trabajo, el permitir el desarrollo adicional para algunos motores, como el caso de Ferrari. Fíjate que para mí el adúo es una vacilada lo que decidieron, pero creo que todavía no lo han implementado. Es una cuestión más paulatina. Exacto. Porque lo que tienes es tiempo de desarrollo, tienes la posibilidad de invertir más presupuesto, y eso se irá dando poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ya vimos que Red Bull no va a tener oportunidad de hacer ningún desarrollo, porque todo está centrado nada más en el motor de combustión interna, no en el motor eléctrico, ¿no? Y entonces
el motor más eficiente de todos es Mercedes. No importa que tenga 25 caballos menos que el Red Bull, la cuestión es cómo se utiliza esa energía o cómo se utiliza la energía que genera el motor de combustión interna para regenerar y para crear energía en el otro motor, ¿no? Que es el importante en este caso porque es el que hace la diferencia, la programación. Entonces, creo que la duda está enfocado en la potencia, no en la eficiencia, ¿no? Y creo que Mercedes sigue teniendo eso, pero creo que Ferrari ya tenía más o menos, yo creo que tenía un buen motor, pero ha mejorado en la parte aerodinámica, como decía Alex. Y bueno, y si aparte de eso le pones una mejora en la combustión interna y lo saben aplicar también en todo este rollo del super clipping y el lift and coast y dónde regeneras y dónde el mapeo que hace el cerebro del coche, ese cerebro del software, pues eso los traerá todavía mejor. Incluso Lando Norris dice que él cree que Ferrari los puede dejar atrás a todos. Dijo, hoy, imagínate. O sea, eso está dejando abierto a muchas cosas y creo que Ferrari parece, porque además gana en Barcelona, que Barcelona es una pista laboratorio. Es una pista donde sabemos, hacen test pretemporada y desafortunadamente ya no va a estar en el calendario de la misma manera que antes, pero es una pista que por su configuración, la recta larga, curvas de todo tipo, de baja, media, alta velocidad, lo que hagas en Barcelona te sirve para utilizarlo en muchas pistas. Entonces, si ganas en Barcelona, prácticamente puedes ganar en cualquier otro lado o tienes información que puedes utilizar en cualquier otro lado. Ya veremos en Austria, una pista más corta, tal vez ahí Mercedes pueda regresar, no sé. No sé qué opinen ustedes. Sí, está interesante lo que viene. A ver, también el clima fue un factor importante. Bueno, siempre lo es por la época del año, porque los veranos en España particularmente son muy, muy calurosos y esto fue un factor significativo. Pero aquí entonces la interrogante también es si esto implica necesariamente, Alex, que veremos ya a Ferrari en ascenso. Es decir, creo que fue significativo ver ese segundo lugar en Canadá, en Mónaco, para Lewis Hamilton y finalmente llegar a la victoria. Veremos, como decía Lando Norris y como recordaba aquí Pepe Toño, a un Ferrari así, peleando podios, peleando victorias en lo que resta del año, Alex. Mira, yo diría que hay que mantener la calma y sobre todo, como tú dices, han venido progresando paulatinamente. Esto no viene del Gran Premio de Canadá o para acá, sino es todo el proceso, el trabajo que han venido trabajando. Inclusive yo me atrevería a decir desde el año pasado, aunque los coches y los autos son muy diferentes, pero es un proceso que han venido trabajando. Yo no diría que se van a meter de manera constante, yo no diría que van a pelear ya el tú por tú con Mercedes, yo me iría con calma, pero de que están dando pasos muy importantes y si nos ponemos a observar entre lo que es Red Bull, entre lo que es McLaren y Ferrari, el que ha dado más pasos hacia adelante y el que ha desarrollado mejor ha sido el equipo del cabalino rampante. Entonces, al final, sí van a estar ahí, pero todavía no creo que tengan esa constancia o para estar al nivel de Mercedes. Lo que sí, pues aprovechando las circunstancias, y tú sabes, la abuelita decía, hay que estar en el momento indicado, a la hora indicada, y fue lo que hizo Lewis Hamilton. Estaba ahí, en ese momento, donde le falla a Kimi Antonelli, donde, como dices, diferentes situaciones se dieron, él está en la primera posición y se lleva la victoria, y creo que es muy positivo para la Fórmula 1, muy positivo para los aficionados, muy positivo para ver esa competitividad y eso que nosotros pedíamos, independientemente que si me gusta a mí el color rojo de Ferrari, el cabalino, es muy bueno para la categoría el ver ganadores diferentes y que hay una pelea abierta entre dos o tres marcas. Aunque déjame decirte que para mí la victoria fue totalmente legítima, ¿no? O sea, más allá de la estrategia, se fue a 3 paradas Ferrari por 2 de Mercedes, el abandono de Kimi, lo que tú quieras, pero lo que tenían era un ritmo de carrera. Sin ritmo de carrera, no hubiera podido hacer nada. Y incluso creo que sin safety car, la parada que tenía que hacer todavía Luis iba a salir atrás de los Mercedes e iba a pasar a los Mercedes. Creo que tenía el ritmo y ese es lo que llaman el paso de carrera, el ritmo de carrera. Eso lo tenía y lo remarcó Vasser. O sea, podemos tener la mejor estrategia del mundo, pero si no tenemos el ritmo,
no vamos a hacer nada. Entonces, Oye, pero creo que deja ahí como que puede, y yo espero que Ferrari se meta a la pelea con Mercedes más seguido, que no sea nada más ese monólogo que habíamos tenido hasta ahora. Oye, ¿cuántas veces Ferrari no ha tenido oportunidad también y se equivocan en claro. estrategia o cometen errores? Entonces Justo. ahora sí se alinearon todas las Sí. estrellas y como dices, también con Kimi que tuviera los problemas, pero al final del camino pudieron y supieron aprovechar, porque podían haberse equivocado en la estrategia una vez más. Ahora sí les salió todo bien. Oye, Eso sí. ya para concluir con el tema de Ferrari, de Hamilton, destacar nada más que la situación, más allá de romper la inercia de victorias de Mercedes, la primera victoria de Hamilton con Ferrari, algo significativo también es que en la clasificación de pilotos, hoy Hamilton es segundo, ya superó a George Russell, está a 41 puntos de distancia de Kimi Antonelli, queda claro, pero George Russell, el piloto de Mercedes, ya no es el segundo lugar, es ahora Lewis Hamilton, gracias a la victoria que logró este fin de semana. Bueno, por otra parte, y a propósito del clima, a propósito de las condiciones tan particulares de Barcelona, muchos abandonos, un total de 7 abandonos en la competencia de este fin de semana, y Checo acaba terminando en el lugar 14, la mejor posición que ha logrado Checo con Cadillac, por supuesto también la mejor posición para Cadillac en lo que va de la temporada, y otra vez terminando por delante de su compañero de equipo Valtteri Bottas, que no terminó la carrera. ¿Y qué implica perdón, iba a decir victoria, pero es que representa algo muy bueno para el equipo de Cadillac? Este progreso ha sido consistente, Alex, ha sido consistente, paso a paso está ganando, está convenciendo y está ganando kilómetros y está ganando en confianza. ¿Qué representa esto? ¿Cómo apunta, por ejemplo, Cadillac para el siguiente Gran Premio que es en Austria? Bueno, fíjate que al final es muy importante y creo que se están logrando los objetivos y tú lo decías, Pepe, Toño, el otro día, ya tomó Checo la estafeta, es el número uno del equipo, es el líder del equipo y empieza a girar todo alrededor, como ya lo sabíamos y como lo vimos desde el anuncio cuando se firmó a Valtteri y a Checo, sabíamos que Checo iba a llevar esa estafeta. Para mí están trabajando muy, muy bien, están haciendo el plan de trabajo, la estrategia. Inclusive yo me atrevería a decir que van adelantados en el desarrollo del equipo, del auto. Yo lo Uh -huh. mencionaba la semana pasada, es muy complicado, pónganse a pensar. El otro día veía un documental precisamente de Cadillac, de cómo han formado desde cero, desde las instalaciones, del sistema donde tienen que tener todo el taller, las herramientas, y no me refiero a una llave Allen o un desarmador, sino toda la infraestructura que necesitas, de todo el desarrollo y el poco tiempo que han tenido. Obviamente el terminar las carreras con este resultado, vimos lo que pasó y discutimos la semana pasada el error de Checo, si no hubieran tenido ese primer punto que era muy significativo, pero creo que el equipo tiene confianza, hay buena armonía en el equipo y eso es muy importante. Checo, lo decíamos, tú lo destacabas también, Pepe, tú, Javier, de que se siente muy cómodo, está disfrutando ahora sí estar en la Fórmula 1, está en el desarrollo del auto, está disfrutando las pláticas con los ingenieros, no siente esa presión y como ya lo hemos dicho, ahorita se está sacando al mejor Checo que ha habido en mucho tiempo y eso es muy importante. Creo que los resultados, van a ir progresivos, van a ir mejorando y a como está ahora, sí me atrevo a decir que por lo menos van a tener un punto a final de temporada. Ojalá, ¿no? Ojalá. Yo lamento ser un poco aguafiestas, pero creo que No, Barcelona. Pepe Toño, no. Sí, no, es que mira, No. Checo lo hizo bien, pero Barcelona Pero, desnudó todas las debilidades de Cadillac. Porque es una pista que ahí muestra realmente el potencial que tienes. Pero es Lo normal, lapearon Pepe dos. Toño. Sí, Es pero lo lapearon normal. dos, pues casi más a 3 favor de veces. Checo, ¿no? Entonces, y bueno, sí, a favor de él, pero lo que digo es que Cadillac ahí se notó, bueno, la distancia que tiene todavía, que es muy grande, ¿no? Y en pistas, es que va a haber pistas y pistas, y perdón por la expresión, pero hay unas pistas donde van a poder estar más cerca porque el tema de la recarga y carga y todas estas boludeces, o como le dicen en el argot de la Fórmula 1, Okay.
todo esto afecta menos en unas y afecta más en otras, ¿no? En Barcelona sí afecta. Y Checo lo dijo, desnudó muchas de nuestras debilidades, pero cada vuelta fue un aprendizaje, cada vuelta fue ir hacia adelante, cada vuelta fue aprender algo. Y él lo que hizo muy bien fue poder mantener ese coche en pista, que no solo es cosa de él, ¿no? Si los fierros no dan, no dan, pero él trataba de estar con la temperatura, con los frenos, con las llantas, en una constante comunicación con su ingeniero para poder tener el auto en la pista y después tú sabes que el trabajo de ir siendo lapeado, ya ahí viene a 2 segundos tal, bandera azul, ahí viene tal, bandera azul, entonces tienes que ir variando tu ritmo y desafortunadamente Valtteri se abandona la carrera muy pronto, ¿no? Otra vez, entonces Checo ya completó 6 de 7, que es muy importante para Cadillac, pero aquí sí se vio todavía que les hace falta ese upgrade, esa actualización aerodinámica que Checo está esperando, un piso por fin, que le pueda dar esa carga aerodinámica al coche y que le de ese pasito, porque otra vez estuvo cerca en la Q2, pero le están faltando un par de décimas para meterse realmente en esa discusión y tal vez un medio segundo para poder estar en la Q2, lo cual sería ese paso que está diciendo Alex, que ya lo pondría en estas carreras locas o en esas carreras que hay muy poca fiabilidad en algunos coches, en algunas circunstancias, están pasando cosas con estos autos nuevos, entonces se dan 6, 7, 8 abandonos, el de Albon no fue abandono, pero casi, entonces por ahí puede caer el punto, pero va a ser, tenemos que ver algunas pistas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, Monza va a ser otra en la que van a sufrir, solo rectas tan largas, situaciones en donde no puede recargar tan bien, ¿no? Y pues sí, o sea, Checo lo hizo muy bien, pero a Cadillac desnudó lo que realmente la distancia que tiene con nosotros. Pepe Toño, pero eso es a lo que yo me refiero. En esas carreras locas es donde debe de aprovechar la oportunidad. Obviamente en Monza se van a ver muchas debilidades de Cadillac y era esperarse que tuviera esas debilidades. Simplemente ahorita lo que tú mencionabas, acuérdate cuando antes podías entrenar en la temporada, tenías un tercer equipo que era el auto principal, cuando los llevabas a las carreras, que era un muleto para cualquiera de los dos pilotos, y había un equipo de pruebas. Ahora las pruebas son en gran premio y lo tienes muy limitado. Tú antes te ibas todo el día a Silverstone, o te ibas a Hockenheim, o te ibas a Zolder, o te ibas, como dices, a Barcelona, a donde tú quisieras, y entrenabas todo el día, probabas una cosa, y me acuerdo que decías, el testing como piloto era muy aburrido. ¿Por qué? Porque te subías al auto, dabas 2, 3 vueltas, le movían al coche, esperabas 1 hora, le cambiaban la pieza, dabas 1, 2, 3 vueltas y así desarrollabas. Ahora realmente Cadillac tiene que desarrollar en los grandes premios, al igual que otros equipos. Y yo basándome, por ejemplo, como dices, en Aston Martin, que esa es otra cosa, y comparando con otros equipos que están mucho más establecidos, yo por eso siento que no van mal. Y era normal, era lógico que salieran esas deficiencias en la temporada, porque es un equipo totalmente nuevo. Y como decíamos, yo de la última vez que me acuerdo logísticamente fue cuando Walter Wolf ganó en Argentina, fue en el 77 cuando llegó con Jody Scheckter, fue un equipo totalmente nuevo que se lleva la victoria, pero de ahí han cambiado tanto las cosas que tienes que desarrollar, y yo siento que ese desarrollo de Cadillac va muy bien. Estoy de acuerdo contigo, no tiene la velocidad, pero están desarrollando muy bien su plan de trabajo, en mi punto de vista. No sé cómo lo veas, a lo mejor no me di muy bien a entender por lo de Aguafiestas, pero creo que los 2 segundos, 3 segundos de diferencia que había en ritmo de carrera de Checo cada vuelta con respecto a los de arriba, pues eso no se ve en otras pistas que son igual más cortas o pasan algunas otras cosas. Ahora, como carrera, fue mucho mejor la carrera de Checo en Mónaco y la de Montreal, pero nominalmente esta es su mejor posición, porque pues, sin sanciones y sin cosas, ¿no? Este es, digamos, su mejor lugar. Pero fue una carrera muy sufrida para terminarla, pero que le dejó mucha data al equipo. Eso sí, eso es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Fueron 3 vueltas detrás de Lewis Hamilton, es decir, detrás de los que terminaron en la primera vuelta, él quedó a 3 vueltas atrás, y entonces esto habla justamente de lo que dice Pepe Toño, lo sufrida que fue la carrera. Pero bueno, yo diría que si justo bajo estas condiciones, con ese calor, con tantos abandonos, Checo acaba sacando ese resultado, creo que implica que va bien. Entiendo también lo que dices, que no era una pista en la cual Cadillac pudiera pelear por algo, ni siquiera esa Q2 de la que tanto hace referencia. Pero tengo otra pregunta que hacerles a propósito de esto, porque me lo han preguntado y honestamente no sé.
seguro estoy que ustedes sí saben. ¿Por qué en la clasificación general, si Valtteri Bottas ha abandonado tanto, tiene menos vueltas en general, por qué aparece por delante de Checo en la clasificación? Está Bottas, está Checo y luego Lance Stroll. Lance Stroll es último, mientras que en la clasificación general, insisto, Checo está en el lugar 21, a pesar de tener mejores resultados que Bottas. Pepe Toño, Maestro, yo tengo la respuesta, maestro. por favor, venga. Los criterios de desempate, en caso de empate de puntos, van desde victorias, y si no hay victorias, pues la mejor posición Claro. en carrera final. Y por ahí Valtteri tiene un lugar 12, me parece, en alguna carrera que hubo por ahí loca también al principio. Terminó 12, 13, no me acuerdo, mejor que el 14, y eso es lo que determina que esté adelante de Checo en este caso, ¿no? O sea, cuando no tienes puntos, la mejor posición que hayas tenido en una sola carrera. Entiendo. O sea, la mejor, sí, entonces, por eso Valtteri está. Y si estás, claro, y si por ejemplo estás empatado y tienes los dos, por ejemplo, tuvieran 2 lugares 14, un lugar 14 cada uno, pero uno tiene 2 lugares 14 y uno 1, el que tiene 2 es el que queda arriba, ¿no? Ese es el criterio de desempate. Entiendo. Que realmente es pura vanidad, ¿no? O sea, porque tener 0 puntos ahí de Hülkenberg, Stroll, Bottas y Checo, pues están en las mismas, ¿no? O sea, no en las mismas porque Stroll lo vimos que estaba pobre, o sea, ven que normalmente no tiene muy buen carácter, ¿no? Ahora le preguntaron, oye, por primera vez en 45 carreras pudiste estar adelante de Alonso en la calificación. No lo dijo así de diplomático como yo, pero dijo, no me importa. Póngale alguna mala palabra por ahí, no me importa nada. Dijo, oye, pero como que está mejorando el coche. Dijo, I don't give a, y póngale otra palabra, no me importa una pip, ¿no? Está el pobre muchacho pero que no lo calienta el sol. Fíjate, yo nada más les quería comentar, y lo hemos visto, y ahorita lo tocábamos el tema entre Checo y Valtteri, de por qué Checo termina carreras y por qué a Valtteri le pasan todo ese tipo de situaciones. Y fíjate, no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo conmigo, pero también es el estilo de manejo. ¿Qué tan agresivo eres con el auto? ¿Qué tanto maltratas, parece que no, el auto en la pista al hacer los cambios? Hablábamos de Lewis Hamilton, de esa frenada agresiva, de cómo pones el acelerador, como tú lo acabas de decir ahorita, Checo muy al pendiente de temperaturas, de todo lo que se está generando alrededor del auto, y eso a veces te marca una gran diferencia. Por ejemplo, como dices, a lo mejor Checo advierte, ¿saben qué? Estaba llegando a esta temperatura, o me está marcando esta información, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Y todo eso parece que no, que se está desarrollando en una vuelta, en una práctica, en una carrera, tiene que ver para que el auto pueda aguantar o no pueda aguantar. Y para mí esa es una gran diferencia entre Valtteri Bottas y Checo. Seguro. Sí, pues de acuerdo. Fin de semana que no tenemos actividad, vendrá el Gran Premio de Austria, pero creo que es momento ya para entrar, para perfilarnos a la recta final de ESPN Racing, preguntarle particularmente a Alex acerca de qué esperamos del Pato O'Ward ahora que viene la carrera en Wisconsin. Una temporada, ya hablamos la semana pasada bastante de lo de Pato, la temporada que ha sido muy lejos de lo que él y nosotros esperábamos, pero ¿qué esperar entonces ahora del Pato en esta próxima carrera, mi querido Alex? Bueno, mira, es una pista muy rápida, muy al estilo europeo. Sabemos, por ejemplo, todo lo que es la curva 1 y 2, que prácticamente es de bajada. Tienes la recta hacia atrás, hacia lo que es la curva, la frenada 5, y luego subes. Tienes la curva de carrusel, la curva de King. Una pista muy al estilo europeo, muy rápida, donde Chevrolet pudiera tener esa ventaja. Claro, no en el consumo de combustible, pero sí en la velocidad. Va a ser una situación interesante, y algo que yo les quiero poner también en la mesa y me llama la atención, que no lo tuvimos tiempo la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo les decía de Tony Kanaan y todo lo que estaba pasando? A mí me llama mucho la atención cómo traen a Ryan Hunter-Reay como director deportivo, Tony Kanaan, que lo decíamos, para tratar de reforzar con Ryan Hunter-Reay. Para mí algo no estaba engranando, no estaba funcionando bien, y ojalá Ryan Hunter-Reay lo pueda traer al equipo. Y como yo lo decía, en el aspecto de ingeniería,
Cuando a Pato no le funciona una cosa, ¿cómo pueden decidir hacerla si él no se siente cómodo? El viernes empieza muy bien, es de los más rápidos y va de más a menos en el fin de semana. Y es algo que tienen que corregir. Debe ser al revés, deben ir de menos a más en el fin de semana. Si logran corregirlo para el Harley, que tengo mis dudas, sería sensacional ahorita para cómo están las cosas que subiera al podio. Creo que sería un muy buen resultado si Pato logra subir al podio. Sí, aunque está complicado, ya se extraña, ¿no? Sobre todo por lo que dices. Por lo que dice, sí, se extraña mucho. No ha tenido un solo podio. Ya vamos a media temporada de IndyCar. No ha podido hacerlo. Por ahí su mejor lugar ha sido un cuarto lugar, varios cuartos lugares, quintos lugares. Pero le ha costado mucho trabajo y el consumo de Honda con respecto a Chevy es mucho mejor, ¿no? Y en una pista como esta, tan larga, pues incluso en el pasado, Pato sufrió por esto. En alguna carrera, creo que fue en 2020, 2021, no estoy muy bueno, no tengo una memoria muy buena. Él iba por ganar esta carrera ahí en Road America y la perdió, me parece que con Félix Rosenqvist, antes de que llegara a Arrow McLaren, precisamente porque no tenía el consumo y también la cuestión de las llantas es primordial, pero yo no sé si Road America pueda hacer este despertar para Pato, ojalá que sí, pero necesita que sea un despertar para el equipo, para el coche, o sea, lo que decías, por algo traen a Ryan Hunter-Reay como director deportivo cuando hay un team principal que es Tony Kanaan, que yo lo veo más metido en otras cuestiones como de mercadotecnia, de organización, de política dentro de IndyCar, que en la parte deportiva creo que sí necesitan a una persona que le meta más y ojalá que Hunter-Reay pueda hacer eso por este equipo, no solo por Pato, sino también por Christian Lundgaard, por Nolan Siegel, pero Pato es la insignia, es el buque insignia de este equipo y lo estamos viendo que su ánimo va para abajo, ¿no? Es tiempo en el que él tiene que pensar en su renovación de contrato, en muchas cosas, y ahorita como que todo este ambiente no es muy favorable como si es que Arrow piensa en retenerlo, ¿no? Ahorita como que está dando más bien signos de que está un poco cansado, de que se siente frustrado porque no tiene el coche, y el año pasado no le fue nada bien en Road America, quedó en la posición 17, entonces esperemos que hayan traído algo, y la constancia de Arrow McLaren es tal que no existe más bien, que en las pistas donde les ha ido mal, de repente al siguiente año les va bien. En las pistas donde les iba bien, al siguiente año les van mal. O sea, eso es lo que le falta a Arrow McLaren, que no hay consistencia. Sí, sobre todo lo que yo decía, perdón Javier, rápidamente, lo que yo te decía es, estás probando el neumático, digamos, más blando. De llorar me dieron. El día viernes todos estamos igual, porque realmente pensamos que Pato iba a poder pelear por el campeonato, pero es lo que yo te decía, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, trabajar? Ok, yo entiendo que tienes un cierto número de neumáticos que te dan para viernes, sábado y domingo y para la carrera y todo, pero si tú sabes que te sientes cómodo con el neumático más blando, que se adapta muy bien al estilo de manejo de Pato, el duro, perdón, que es el duro el que se adapta muy bien, ¿cómo puedes hacer tus últimos 2 stints en la carrera con el neumático más blando cuando has venido probando y te sientes cómodo con el más duro? No debería ser al revés. Entonces ahí son errores que comete la comunicación que hay entre piloto, ingenieros, data, información, y siento que son esos pequeños detalles que tienen que corregir y trabajar, decir, ok, vamos a probar el neumático duro, vamos a guardarlo para la carrera. Ahora, también cambia de pista a pista, porque una cosa es trabajar en Detroit, en el callejero, y otra es trabajar en el Harley, que es una pista muy rápida, las fuerzas G, la diferencia. Entonces ahí es donde realmente se deben de centrar y trabajar bien. Ahora, yo siento que mucho, lo que yo les decía hace un momento, de que empiezan de más y van a menos. Yo recuerdo mucho cuando, ¿te acuerdas tú, Pepe Toño, también, seguro tú también, Javier, cuando estaba Adrián Fernández, que él empezaba a trabajar con el auto, empezaba muy bien, mismo también con Michel Jourdain y varios pilotos que estuvieron en su momento, que empezaban a mover el auto y se perdían en la puesta a punto porque movían tantas cosas y ya cuando trataban de regresar había problemas, y es verídico. Y yo recuerdo a Adrián que decía,
vamos por partes, a ver, vamos a trabajar, primero vamos a mover la presión, nos funcionó, ok, vamos a cambiar la altura del auto, nos funcionó, ok, vamos a cambiar el alerón delantero, el trasero, pero no hacer todos esos cambios, porque si algo no te funciona, entonces ya no sabes y te pierdes totalmente, y es lo que siento que le pasa a Pato y al equipo de ingeniería de Arrows McLaren. Pues lo que es cierto es que, como bien decían, esta es una de las pistas emblemáticas, una pista diferente, una pista que yo diría también muy, muy bonita, ¿no? Para el espectador, desde luego. Pues, y ojalá, hablabas de la consistencia, querido Alex, y sí, le falta consistencia, pero ha sido inconsistente, pero a la baja además. Es decir, ha sido un año francamente complicado, muy complicado para Arrows McLaren. ¿Y en qué momento? Justo cuando está llegando ya el final del contrato de Pato con el equipo. Oigan, no sé si quieran agregar algo más, porque tenemos aquí algunos saludos, algunas menciones como la de Arturo Aguirre, que dice, con sanción o sin sanción, Checo quedó en la posición 10 y punto. Hace referencia justamente a la carrera en Mónaco, que finalmente le fue arrebatado ese punto por la sanción de la que ya hablamos, de la carrera donde había terminado en esa posición número 10. Gilberto Aquino, los comisarios tienen la decisión de aplicar las reglas a discreción. Cuenta mucho el pasaporte o la escudería como aplican las reglas, dice Gilberto, pues de eso hablamos también. ¿Cómo era, mi querido Pepe Toño, la qué? ¿Angloflexible? Era angloflexible, angloflexible, sí. Angloflexible, me gustó. Ariel Ansúrez dice, el reglamento de FIA se aplica sin miramientos para Checo y para pilotos europeos y especial ingleses, ahí no hay sanción alguna, son solo incidentes de carrera, es cierto. También César dice, concuerdo con Pepe Toño, César SS dice, concuerdo con Pepe Toño en cuanto al tema de la sanción a Checo, no se me hace exagerado. Checo cometió el mismo error 2 veces. Mira, bien, está de acuerdo contigo. Y aunque cueste, hay que aceptar que la sanción era justa. Y con respecto a la pregunta de Alex, yo no sentaría juntos a Max y a Kimi en Mercedes a corto plazo. Esa fue para ti, Alex. ¿Qué opinas? Yo tampoco lo sentaría. La verdad, como digo, ¿para qué quieres dos leones feroces en una misma jaula? La verdad es que te vas a complicar la existencia. Pero es como el padrino y el ahijado, ¿no? Sí, además, ¿para qué quieres al otro león en el otro equipo? Peleándote, mejor tenlo contigo, ¿no? León enjaulado. Oye, Adrián Harris dice, pase lo que pase, Checo se va a inmortalizar en Cadillac, les va a dar sus primeros puntos, está demostrando que es uno de los 5 mejores pilotos de la Fórmula 1. Bueno, el propio Checo lo dijo, dijo que él sabe que es uno de los mejores, modestia aparte, así lo dijo. Bueno, no sé si lo de modestia, pero quedó claro que no fue un tema de modestia, pero lo dijo sinceramente. Yo solo vi a Checo buscando los límites como los grandes pilotos, dice Marcelo Fasa Santiago. Pues ahí está, gracias por sus comentarios. Pero hay límites que no puedes pasar, ¿no? La línea de salida no te la puedes pasar, ¿no? Ahí sí te castigan. Sí. Pero bueno, sí, ni hablar. Yo seguiré peleando. Pues llegamos al final. Que debe de haber otro tipo de sanción, no esa. Pero bueno, como dices, ya así son las reglas y está hablado. Algún día esperemos que Alex Pombo sea director de carrera y entonces las cosas cambien para bien. Dicen que que la venganza es dulce. Imagínate, eso, ahí en vez de... Pues llegamos al final de ESPN vamos a tener a Alex Pombo. Perdóname, te hemos interrumpido ¿cuántas veces? Hemos roto el récord de interrupciones. No sé ustedes, pero nos la pasamos tan a gusto que por eso... ¿Saben por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque ustedes son grandes pilotos. Ven el hueco y se meten, no preguntan. Eso es el sello de los grandes maestros del volante. No queremos que se acabe el podcast. Sí, también, porque pues, la próxima semana estaremos restableciendo comunicación para hablar justamente previo al Gran Premio de Austria. En nombre de todo el equipo, con Gabo Garduño, con Alexis Rivera, hoy Adal Franco ni se acuerda de nosotros, está muy entretenido allá en Guadalajara previo a aquel partido. Tiene más trabajo. ¿Qué se le va a hacer? Es un hombre muy popular, muy querido en ESPN y todo el mundo lo quiere tener. Y bueno, pues hoy nos ganó el fútbol. En nombre de todos los demás, de Alex Pombo, José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay. Pásala muy bien, gracias. Y hasta el próximo capítulo de ESPN Racing.